Nuevamente con la aventura de leer, en esta ocasión con don Francisco Javier Escudero Buendía. Javier Escudero ha escrito Las otras vidas de Don Quijote. Las otras vidas de Don Quijote se preguntan y hacen preguntarse al lector: ¿fue el ingenioso hidalgo de la Mancha una persona real? Veréis, don Francisco Javier Escudero Buendía es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es diplomado en Historia de Derecho y doctor en Humanidades por la Universidad de Castilla-La Mancha. Sobresaliente cum laude con una tesis doctoral dedicada a los personajes históricos reales de El Quijote. Actualmente, ex técnico de archivos en Cuenca, profesión que ha ejercido durante los últimos 20 años. Ha participado como archivero en múltiples encuentros del Consejo Internacional de Archivos, la ICA, en una decena de países. En los ámbitos cervantinos y de las humanidades ha sido coordinador en diversos cursos, jornadas y congresos, tanto en universidades como en instituciones privadas, y es ponente habitual de las reuniones internacionales sobre esta materia. Autor y colaborador de libros y artículos en revistas especializadas, sus descubrimientos han tenido repercusión mundial y han aparecido periódicamente en medios de comunicación nacionales e internacionales. Entre ellos cabe citar nuestra propia radiotelevisión española, el ABC, El País, La Vanguardia, El Mundo, Clarín, El Mercurio, el Observatorio Romano, Channel 1 de Rusia y el periódico inglés The Times. Francisco Javier, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Es un placer, ¿eh? Es No, el un placer placer es todo mío compartir porque yo, todas que estas como sesiones que sabes, tenemos juntos. soy un perfecto enamorado de Don Quijote y Sí, tú sí, somos perfecto conscientes erudito de en esta ello, ¿eh? materia. Muy enamorado. Estoy, vamos, que no me lo creo, como un niño con zapatos nuevos de tenerte aquí. Verás, sabemos que la estadística es la rama menos exacta de las matemáticas. El Observatorio para la Lectura, que publica el Ministerio de Cultura, hace unos meses dijo que el 36,6% de los españoles declara no leer nunca. ¿Tú cómo se te queda el cuerpo cuando oyes esto? Bueno, pues que sé que todo puede ir a peor. Entonces, de verdad que ya lo habíamos oído, también habrían hecho alguna estadística, no de la lectura en general, sino de la lectura en concreto del Quijote. También esta misma semana ha salido una noticia sobre nuestro conocimiento de ciencia, ¿no? Que solamente el 14% de los españoles saben que la Tierra da vueltas hacia el Sol, con certeza. ¿Serio, eh? O sea, el movimiento de traslación solamente lo conoce, bueno, si le hubieran preguntado directamente por esa palabra, yo creo que no llegaría ni al 14%. Entonces, claro, estamos por detrás de Estados Unidos, ¿eh? Que nosotros nos reímos mucho de todos estos vídeos que colocan de los estadounidenses que los pillan por la calle y no saben dónde está Francia. Pues a lo mejor nosotros tampoco sabemos dónde estamos, en qué bola estamos, ¿no? Girando, ¿no? Es algo, la verdad es que tanto esa estadística que acabas de citar tú como las otras de la lectura, la verdad, ¿cómo se me queda? Pues que sí, que está, vamos, además ya sabéis que Pérez Reverte lo ha dicho muchas veces, hay varios libros también de una directora general que fue de la Comunidad de Madrid, también reciente, hay otros y tal, de que o sea, la cultura occidental en general está muriendo. O sea, tú que has escrito sobre héroes, has escrito sobre Don Quijote, pero además sobre héroes, ¿no? Tanto en Japón como en otros sitios, pues, y así escriben, y heroínas, ¿no? Para nosotros el héroe, que es la epopeya del Gilgamesh, que es nuestra poesía, es nuestra literatura, es nuestra cultura, es nuestra filosofía, son nuestras humanidades, que muera así de esta forma, pues es preocupante. Para mí es preocupante y muy doloroso, claro. Evidente. Tú, como autor de obras, de libros, de ensayos, de artículos, fíjate que decía Mark Twain que quienes sabiendo leer no lo hacen, no tienen ninguna ventaja sobre el que es analfabeto, es decir, sobre el que no sabe leer. ¿Tú Ujú. consideras que hay mucha gente que quiere ser analfabeta funcional, voluntaria? Pues probablemente, ¿no? Es que esa pregunta, claro, se mezclan muchísimas cosas, ¿no? Se mezcla evidentemente claro, todos tenemos obligaciones, ¿no? Y tenemos nuestras prioridades, digamos, ¿no? El problema es que no sé por qué la lectura, la educación, ¿no? Vamos, el enriquecerse intelectualmente, ¿no? Y personalmente, ¿no? A uno mismo no entra dentro de las prioridades de la mayoría de la población. Y ese es un problema, ¿no? Para nosotros, tú lo entiendes, Ángel, y yo también.
para mí o sea, yo si estoy 2 o 3 días sin leer, me siento mal. No sé, a ti te pasará que sí también, ¿no? De verdad, es como, no sé cómo describir esas sensaciones, o sea, como de nerviosismo, ¿no? Un nerviosismo, ese hormigueo del estómago que dice la gente cuando no come, ¿no? Dice, yo es que no he comido hoy, yo es que no tal, y encuentro ese hormigueo, esa sensación de que viene algo, de que pasa algo, pues en cuanto pasan esos 2 o 3 días dices, oye, y es que llevo 2 o 3 días y es que no me encuentro a gusto. Llevo 2 o 3 días leerme otro libro, sin abrir esto que me dejé el otro día, este libro que me dejé a la mitad, ¿no? Pero hay mucha gente que le da prioridad a todo. Lo que le da la prioridad es al día a día. Y entonces, y la utilidad precisamente, y ese materialismo tal, ¿no? Del dinero, el dinero, el dinero, ¿el dinero para qué? Dinero, sí, como en todo en la vida, es decir, yo hago cosas para que tengan una utilidad, pero dinero para qué? Para comprarme otras cosas. Y fortalecer mi espíritu, ¿dónde se queda? Entonces, ese fortalecimiento que te da esto. Pero es que, claro, cuando tú le explicas a gente que no lo entiende, dices, oye, yo es que necesito esto porque para mí es tan importante como comer, es leerme este libro, es leerme tu libro sobre Hatamoto, por ejemplo, ¿no? Es que yo lo necesito porque a mí esa paz me hace dormir mejor. Igual que cenar suave, eso también me hace dormir mejor. No lo entienden, no lo entienden en absoluto. Dicen, ¿para qué? Pero vamos a ver, te pagan. Es que es lo primero que te dicen. Vamos, has hecho este libro, has hecho esta conferencia, ¿te han pagado? No, pero yo he hablado, he oído este acto, o he escuchado esto, o el otro, y me he encontrado muy bien. Y dicen, no, es que si no le has sacado una utilidad, y cuando se refiere a utilidad es material, a mí no me interesa. Te Ya. quedas absolutamente asombrado. Sí, sí, no, vamos, me quedo ojiplático, como decía, parapléjico, decía un amigo mío. Me quedo Sí, parapléjico. sí, como lo de que estás en el candelabro, ¿eh? Sí, ¿Eh? sí, como los Que, mazagatos. claro, es que estás en el candelabro. Verás, tú llevas 20 años persiguiendo, no sé si a Cervantes o a Don Quijote o a los dos, porque me Sí, da la sensación de que Cervantes también tenía mucho de Quijote. sí. Pero has llegado a A hacerte mí una también me pregunta, da esa sensación, ¿eh? sí, una pregunta importantísima, que ¿existió realmente Don Quijote? Pues es la cuestión de cómo enfoquemos esa pregunta, ¿no? Porque yo sé que en el libro, claro, aparece eso, existió Don Quijote. Vamos a ver, lo que es Don Quijote como personaje de ficción no existió, evidentemente, ¿no? Y no existió un hombre que se llamara Alonso Quijano, que estuviera descrito como aparecido y descrito, que se volviera loco leyendo libros de caballerías y que saliera a deshacer entuertos, ¿no? Como caballero andante por los caminos de la Mancha. Pero ahora la pregunta es, si tú la pregunta la enfocas en decir, oye, pero ese personaje, ¿no? Existen personajes reales, manchegos, hidalgos manchegos alrededor, en los que Cervantes pudo inspirarse para construir ese personaje de ficción, entonces la cosa cambia. Posiblemente sí. Lo que pasa es que no sabemos si fueron uno, si fueron dos, si fueron cinco, si fueron siete, o fueron medio. Pero es decir, pero los indicios documentales, ¿no? Y en los archivos parece ser que nos hacen dudar sobre eso, ¿eh? Yo, como escritor, tengo que confesar que efectivamente muchos de mis personajes están basados en personas que conozco, en Sí, sí, sí. situaciones que he conocido o que he leído o que me han contado. Es decir, que eso de la imaginación, pues bueno, sí, la ficción es siempre superada por la realidad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no puedes decir siempre fulanito de tal, pones un seudónimo o alguien me contó, alguien dice que alguien conoce a alguien, como decía Gila del asesino de Sherlock Holmes, ¿no? Decía, alguien ha matado a alguien. A saber, ¿eh? Vamos a ver y tal, sí. Vamos a ver, Pero, vamos a ver. pero tú presentas ahora en Tomelloso, ahora no, mañana, Mm. exactamente mañana. Sí, con Presentas, una persona que se llama Ángela Rivas, sí, también lo haciendo presentas con de, Ángela Rivas. haciendo de, Pues de maestro de me cae bien. ceremonias. Es una persona que me cae bien, sí. Te cae bien, ¿no? Le tengo, ¿Sabes le tengo lo que cierto dice, cariño, lo sí. que dice el cervantista más conocido en redes? Anda, Que se llama Jesús G. Maestro, que, sí, que es conocido en redes no por ser cervantista, sino por las frases tan curiosas que utiliza. Él dice que no le puede decepcionar nadie porque solo hay una persona en el mundo a la que quiere. ¿qué es? El mismo, claro. Buenísimo, pero en cualquier caso, con Ángela Rivas Sí. Rosines, tú vas a presentar en Tomelloso mañana las otras vidas de Don Quijote. ¿Qué propuesta haces en esta presentación? No, la verdad es que es una presentación muy, muy interesante, primero porque cuento con un equipo fantástico, que evidentemente estás Ángel, estás tú ahí directamente,
haciendo, vamos, como entrevistador, como estamos haciendo aquí ahora mismo. Luego también con Gema Cepeda, luego también te contaré con Gema Cepeda, ¿no? Que va, y otra chica, también otra chica que también se llama Patricia, que también va a declamar una serie de textos, ¿no? Una serie de textos y luego también una guitarra acompañando todo aquello, ¿no? Es decir, va a ser como una especie ahora le llamarían performance, ¿no? Pero, pero realmente vamos, es un acto en el que vamos a unar poesía, ¿no? Vamos a unar documentación histórica, un poco de lirismo y también un poco vamos, de lo que es propiamente, ¿no? Hablar de conceptos, ¿no? De conceptos del Quijote y de origen del Quijote, ¿no? Pero allí realmente, sí, sí, sí. Bueno, dime, Ángel. No, 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 que te No, no, estás no, 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 escuchando. no, que lo que quería yo deciros de todo esto es que en el caso concreto de los documentos, ¿no? De los documentos vamos a hacer un poco un experimento porque no sé si, que llevaba mucho tiempo pensando hacerlo y vamos, tanto que yo he tenido amigos, ¿no? Que poetas y incluso músicos también, que durante el tiempo intentaron hacer este tipo de cosas y esto de pronto ha surgido así, oye, vamos a intentarlo. Es que realmente es alternar esto precisamente, ¿no? Estas preguntas con la cuestión de hablar vamos, de estos textos. ¿Y qué es interesante de estos textos, no? Que resulta que lo que vamos a ver qué tal recibe el público. Porque lo que a mí me ha sorprendido de estos textos antiguos, ¿no? Es la viveza que tienen. Vamos a ver. Estos textos, es decir, son normalmente procesos, ¿no? Son procesos de hidalguía, son procesos de inquisición, son procesos de tal. Es decir, que son declaraciones de testigos que en un momento determinado, hace 400 años, 500 años, llegaron y dijeron tal cosa y contaron tal cosa de tal amigo, de tal vecino, de tal enemigo o de tal señora. Hizo esto y que hizo el otro. Eso nunca iba a salir de ahí. O sea, eso se iba a quedar ahí guardado y nunca iba a leerse al público. Bueno, pues esos testimonios son de una viveza tal, o sea, son como novelas. O sea, es que tú lo lees y dices, pero bueno, si esto realmente es una cosa que le está contando un señor aquí a un escribano, o a un juez, ¿no? O a un fiscal. ¿Cómo puede ser que esto sea tan rico, ¿no? Que parece poético, parece como si me lo estuviera contando aquí a viva voz, aquí ahora, ¿no? Entonces lo vamos a leer porque ahí vamos a leer para que la gente yo creo que se sorprenda de cómo hay un hidalgo que se viste con armas de guerra e intenta matar a otro en un duelo, de cómo lleva lanza, cómo lleva darga, cómo lleva casco, cómo hay otro que ataca los molinos, cómo hay otro que resulta que igual que sale desde que se va por las ventas y no paga, y luego se trae un rocín flaco, se le cae, y de pronto, como no tiene un escudero, pues iba a decir alquila, ¿no? No contrata a un mozo y se lo lleva y se hace pasar por caballero. Y todas estas cosas que nosotros tenemos asimiladas, ¿no? Que tenemos interiorizadas del Quijote, como, no, no, esto es inventado, están en los documentos. Y entonces ahí está el documento, leído de viva voz por Gema, por ti, tocado por el propio guitarrista, que lo vais a ver. Yo creo que va a ser sorprendente. No, yo estoy convencido de que va a ser todo un éxito, porque efectivamente el gran público desconoce que un caballero atacó a los molinos porque estaba atacando quizá, no a gigantes, como dice Cervantes, pero estaba atacando, digamos, otra ideología, otra simbología, ¿no? Pero atacó molinos, Sí, hay caballeros andantes que, bueno, el propio Nazarillo de Tormes nos cuenta que llega a Toledo, se coloca sí, sí, de empleado en casa de un hidalgo que para disimular que comía se ponía migas de pan en la pechera, salía a la sí, calle con las migas de pan con para las hacer creer que migas, había comido. De claro, y verdad, con el, y es con que el, y con el, eso y sí, con el mondadientes, ¿eh? sí, sí, El sí, sí, mondadientes aquí en la boca y sí, sí, hacía sí, así sí. como que se había quitado y llevaba 3 días sin comer. Eso es, eso es. ¿Qué hay de autobiográfico en tus obras? ¿Qué de autobiográfico? ¿Sabes lo que dice algún novelista, ¿no? Dice que, vamos, que la novela en una novela hay prácticamente más autobiográfico de un autor que una biografía misma, ¿no? Es decir, que tú siempre acabas dejando tu semilla vamos, de lo que eres ahí, ¿no? ¿Qué hay de autobiográfico en los libros que yo escribo? Pues evidentemente, sí, tu personalidad, y tu subjetividad,
por mucho que digas que eres objetivo, al final se deja caer. ¿Qué hay? Pues ahora mismo hay que tener en cuenta, bueno, aparte evidentemente de la formación, ¿no? De que ser archivero, de que ser tal, de que ser cual, pues y tal, pues evidentemente lo tienes. Pero todo, yo creo que el realismo, o sea, todo lo que hablo del realismo y esa llamada siempre continua a decir, no, no, es que hay que tener en cuenta tener en cuenta que Cervantes cuando escribió el Quijote, pues seguro que estaba pensando en sus amigos, en sus enemigos, en su mujer, en su hija, en lo que había alrededor. Eso tiene mucho que ver conmigo también, ¿no? Porque es la forma que tengo yo de ver la vida. Y entonces, cuando yo escribo, y hablo sobre todo este tipo de cosas, yo siempre me fijo en esos detalles, ¿no? Pienso en cómo en ese día, cómo pudo estar ese día, si durmió bien, si durmió mal, si había comido, si no había comido, si había vuelto, si resulta que llegaba muy cansado porque llevaba 6 meses trabajando y montado en una mula y de pronto se bajaba. Todo ese tipo de cosas que la mayor parte de los cervantistas no suelen No, pensar en ellas, ¿no? Entonces, los cervantistas y los profesionales, ¿no? Es decir, los filólogos, ¿no? No suelen pensar en ellas, dicen, no, tal y cual, es que estuve tal. Digo, claro, es que lo más básico, por ejemplo, cuando de pronto dicen, no, es que Cervantes se leyó 400 libros y estuvo y tal y no sé qué. Claro, ellos también aplican su propia biografía y dicen, no, es que claro, tuvo que hacer eso y tal. Mira, lo que al final se da uno cuenta es decir, una persona solo puede escribir cuando tiene tranquilidad, cuando tiene dinero, cuando tiene la cabeza despejada. Si estás en una mula recorriendo una venta, no puedes escribir. Entonces, por ejemplo, lo que dicen de Cervantes, no es que Cervantes escribió el Quijote en una cárcel, sea la que sea, ¿no? Pero ¿cómo va a escribir el Quijote en una cárcel si en una cárcel estás incómodo, no puedes comer? ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está la pluma? ¿Tú crees que por mucho tiempo que tengas, tú crees que vas a... O sea, te van a dejar los demás que están gritando, oye, ruido, no sé qué. Tienes que tener una tranquilidad económica y una tranquilidad de espíritu para poder. Y si estás recorriendo las ventas, pues tampoco vas a estar escribiendo, porque como mucho puedes tener un trozo de pergamino y una pluma y puedes tomar 4 notas, pero no hacer capítulos. Es que ese tipo de cosas, ese realismo que yo veo en mí, ¿no? Y que ves ese tal, y que veo en mi vida, lo aplico y evidentemente igual cuando se habla del Cervantes pobre, del Cervantes que hacía esto, del Cervantes que hacía lo otro, de que si era caballero, si no era caballero, si era hidalgo, si no era hidalgo, si era converso, si no era tal, lo ves por ti mismo. Es decir, la evolución de Cervantes, cuando hablan de él, dices, oye, es que yo veo cuál ha sido mi evolución, ¿no? Y entonces yo sé que la evolución suya y mía, evidentemente, es diferente por el tiempo que ha pasado, pero somos personas, con lo cual no se puede llevar. Y todo ese tipo de elementos personales no se suelen tener en cuenta. Y yo sí los tengo en cuenta, los aplico ahí. ¿era Cervantes un Quijote? Uy, eso lo has dicho tú, eso es tu opinión, ¿eh? Ahí también estás siendo también autobiográfico, ¿eh? El, eh, yo creo que hay cosas de él que se parecen y cosas que no. Es una cosa, yo sinceramente hasta hace muy poco pensaba que nada, ¿no? O sea, porque esa es una teoría igual. Hay teorías, como el Quijote es tan importante y teorías para todo. O sea, es decir, lo Claro. que tú digas ahora mismo, alguien lo habrá dicho antes. Sí, sí. Entonces, seguro. Entonces, pero claro, hay teorías para todo tipo, pero en este caso concreto, el, yo al principio ya digo, pensaba que no, digo, porque el Quijote está basado, el nombre está basado en Alonso de Quijada, que era el casero de Cervantes en Esquivias. Esquivias. Varios de esos varios episodios son una crítica también a eso, a esos hidalgos que él conocía allí en Esquivias y en Toledo, que sin ser, que sin ser tener dinero, que sin ser caballero, que siendo converso, que tal, querían hacer caballeros, entonces se burla de ellos, pues armando los caballeros burlescamente en la venta, es decir, pero realmente sí que me he dado cuenta de que Cervantes, igual que su personaje Don Quijote, quiso ser caballero. Él también tenía un cursus honorum militar, también que intentó entrar en la corte, también decir, igual que su personaje perseguía una ilusión que era imposible de conseguir, Cervantes en su vida también lo hizo. Y entonces, quiera o no quiera, algo de esa personalidad también se le pegó en su personaje. También se lo pegó. Mm. Fíjate que has dicho antes que decían que Cervantes escribió el Quijote en la cárcel, el prisionero de Argel. Hay incluso películas, ¿no? Que Peter O'Toole, Sofía Loren, aquella película Sí, de creía que te ibas a de la referir al Mancha. cautivo de Amenábar. Sí, sí, todo esto.
A ver, claro, ¿cómo le van a dar papel, pluma, tinta, no sé qué? Y va a guardar todos aquellos, porque esto no es como un ordenador que lo guardas en un pendrive. Entonces tienes que ir con los papiros debajo del brazo por todas partes. Bueno, es Claro. bastante Mm. impensable. De Y hecho, en además, mula, y en mula, y en este montar se una mula publicó o en en un... 1605 y se supone que la última década del siglo XVI, en 1900, perdón, 1690, cuando estaba en Esquivias, que fue en el 85, ¿no? Cuando llegó allí a casarse con la, la prometida. Y bueno, claro, no es como ahora que tenemos acceso casi inmediato a la información. Antes las cosas no eran tan inmediatas. No, y ni Tardabas tan rápidas. Dios y un tiempo en sacar algo adelante, ¿no? De hecho, cuando salió la segunda parte, la apócrifa de Avellaneda, Cervantes tardó 10 años más en sacar la verdadera segunda parte de Don Quijote. De Mm, modo que, bueno, pues las cosas no eran tan inmediatas como creemos mm. ahora que son, ¿no? De manera que sí, yo creo que todos ponemos algo de nuestra parte en nuestras obras y que Don Quijote o Cervantes tenía algo de Quijote o Quijote tenía algo de Cervantes. En cualquier caso, como tú dices, pues hay teorías para todo y esta es tan buena o tan mala como cualquier otra. Mm. Pero volvemos a nuestros escritores consagrados. Mariano José de Larra, que decía que Sí. escribir en España es llorar, llorar. En época de Cervantes era todavía más difícil poder escribir y Sí, que te claro. Y publicaran. además, sí, todo el mundo lloraba mucho, ¿eh? Cervantes ya sabéis que lloró mucho con todos los memoriales que envió a la corte, ¿no? Solicitando mercedes. Pero es que Cervantes no era nada raro en aquella época, todos lo hacían, ¿no? Entonces, todos lo hacían, todos pedían. Además, he leído hace poco, además de esto, en estos días, he leído hace poco que decían que en la monarquía hispánica, bueno, eso es una estimación, ¿no? Había 60.000 cargos, 60.000 cargos que había que ocupar. Claro, es que estaba. Entonces, claro, tú imagínate que Felipe II, que era un obsesivo, que lo quería ver todo, ya sabéis que lo leía todo, ¿no? Eso decían, pero vamos, Sí, probablemente sí, bueno, todo lo pero importante, no se todo, pero revisaba todo. Él lo que pero fuera, que lo se revisaba todo revisaba. y dice, yo no firmo, no, y decía, como ahora, toma una carpeta y venga a firmar. No, no, yo voy a ver qué estoy firmando, ¿no? Entonces él decía que sí que se lo leía, ¿no? Y entonces, claro, aunque evidentemente tenía sus consejeros, sus secretarios, su tal, no sé qué, pues él quería saber exactamente qué tal. Claro, pues para 60.000 tíos pidiendo, por esa boquita, pidiendo cargos y diciendo, dame, 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 pues imagínate, ¿no? Y encima comunicando que ha pasado este barco por aquí, que el otro se ha caído, que el otro no sé quién, que mira el barco este que se ha hundido, el otro que se ha levantado. Bueno, era un caos, o sea, absoluto, increíble, ¿no? Increíble. Entonces, realmente, dime otra vez la pregunta. Sí, que Lara decía que escribir en España es llorar. En tiempo de Claro, Cervantes y era todavía peor escribir, era más sí, claro, no, dramático. no, en aquella época, claro, y eso es una de las cosas que nos da la idea de que lo de Cervantes es algo excepcional. Evidentemente, ya sabéis lo de las armas de las letras, ¿no? Y todo este tipo de cosas. En aquella época y la cultura evidentemente no estaba tan generalizada. Para una persona escribir tenía que ser una persona de élite. Entonces, eso contradice a Cervantes pobre como tal, ¿no? Es decir, vamos a ver, era un hidalgo de aldea, digamos, como su propio personaje, ¿no? Un hidalgo, sí, de Esquivia, que era una aldea de Toledo, ¿no? Es decir, pero no es lo que entendemos hoy por una escala, es decir, un hidalgo. Es decir, aunque no fuera de los marqueses, de los condes, de los duques, pero sí que era una persona privilegiada y que tenía cierto acceso tanto a la cultura como al dinero, ¿no? Lo que realmente, vamos, es imposible. Hoy día, claro, todo el mundo dice, no, todo el mundo tiene internet y aunque no tengas dinero, pues puedes buscarlo, pero en aquella época no. En aquella época, ¿cómo accedías a leer los libros? ¿Cómo accedías a todo eso? ¿No? ¿Cómo accedías a una educación? ¿Cómo accedías a la universidad? Si era enormemente cara. Y la universidad pedían en Salamanca y en otros sitios, pedían expediente de limpieza de sangre. Cuidado, que no Claro, entraba todo claro. el mundo, ¿eh? O Sí, sea, es sí, sí. decir, claro que si tú no entrabas tampoco, ¿no? O sea, es No. decir, porque claro, los licenciados que salían de ahí luego eran los que ocupaban todos estos cargos de la monarquía. Entonces, era muy complicado eso y tal. Y en el mundo rural más, ¿no? Y entonces sí es cierto, ese era escribir, era muy complicado y escribir al nivel que lo hacía Miguel de Cervantes, pues mucho más complicado todavía. Sinceramente, mira, yo os voy a dar una idea y ya termino este discurso largo que estoy soltando, ¿no? El, eh, yo me leí el Quijote, ¿no? Claro, y luego después me leí el Persiles. Entonces bueno, me he leído el Persiles, me lo he estudiado a fondo, ¿no? Página por página. Entonces, claro, yo cuando leí el Quijote, pues claro, con esto de que la ironía, lo gracioso que es, no sé qué, pues
no me dio esa impresión de intelectual potente detrás, ¿no? Quizá precisamente por eso, porque no soy filólogo y no sé apreciar todo lo que lleva así en esa primera lectura, ¿no? Pero el Persiles, que hoy para nosotros es ininteligible, es brutal, absolutamente brutal. Es o sea, Cervantes conocía a gente de Irlanda, de Inglaterra, gente de Holanda, personajes franceses, libros italianos, hechos que habían ocurrido en Suecia, hechos que habían ocurrido en Dinamarca, porque sabéis que el Persiles empieza en la Escandinavia, ¿no? En el norte. Hechos que ocurrieron igual en Berbería, lógicamente, estuvo 5 años allí. Es decir, tal cantidad de cosas que dices, pero este hombre es algo absolutamente increíble, increíble que con los medios que se disponían en aquella época, ¿no? La curiosidad infinita que tenía. Es algo de verdad que, Te no, estás el refiriendo Persile, yo el que le básicamente aconsejo, el que le a guste los mucho, trabajos de que se lo Persiles y lea. Segismunda. Te estás Mm, refiriendo a los trabajos de Persiles y Segismunda. Esta es mm. la obra póstuma, la última obra de Cervantes y en la que él consideraba que era la mejor. La crítica no lo pensó así, pero la importancia de Cervantes se demuestra en que esa obra fue editada simultáneamente en 5 o 6 ciudades diferentes, incluido el extranjero. En tu libro, Las otras vidas de Don Quijote, relacionas a personajes del Quijote con personajes que salen en el Persiles. Es decir, se supone que eran no sé, el mismo rol o la misma persona, incluso físicamente la misma persona, históricamente. Claro, es que hay que tener en cuenta lo complicado de esto que estamos hablando, ¿no? Yo a mí me he sorprendido, hay dos documentos principalmente. Hay muchos, ¿no? Evidentemente son miles y cientos, ¿no? Y centenares. Pero hay dos documentos que me han sorprendido principalmente. Uno que es un documento de 1530 en que aparece Juan Aldudo, que es un personaje, vamos, no Aldudo en sí, el hijo de Juan Aldudo, que era mesonero en el Toboso, junto a un tal, junto a Juan de Villaseñor y Pedro y un tal Fernando de Villaseñor. Entonces, claro, vamos a ver, ¿qué es lo que ese documento? Y luego hay otro que ahora después comentaré. ¿Qué es lo que sucede? Que tú lees el Quijote y entonces ves los primeros capítulos y lees el Persiles, que es su última obra, es decir, son dos obras completamente distintas, con muchos años de diferencia entre una y otra, ¿no? Ujú. Un montón de años de diferencia entre una y otra, no tienen nada que ver una con otra, y resulta que en una te habla del Toboso y te habla de Quintanar de la Orden, en la otra también te habla de Quintanar de la Orden, y los dos personajes que aparecen citados, que es este Juan Aldudo y el Antonio Villaseñor, que aparece en la última obra, también como personaje principal, daros cuenta de que en el Quijote, el tal Juan Aldudo es el primer malvado del Quijote. El primer malvado, y si el Quijote se hubiera quedado como novela ejemplar, como se presupone, es decir, que Cervantes no lo hubiera desarrollado, pues hubiera sido el único personaje con nombre y apellidos de esa novela. ¿Eh? O sea, no es cualquiera, ¿no? Es decir, y el otro igual, el otro es un personaje que tiene su propio diálogo, que participa en todos los eventos, que es como, digamos, Antonio Villaseñor, en el otro es el Sancho Panza de su última obra. O sea, uy, cuidado. Entonces, resulta, no sé si me ve o no, sí. Sí, Resulta, perfectamente. resulta que entonces, cuando de pronto vas a ese proceso de 1530, resulta que el hijo vamos, los Aldudo y estos Villaseñor, estas dos familias, se conocían, eran amigos, compartían negocios juntos, de hecho compartían una cueva de vino y un mesón, y vivieron juntos, compartieron juntos y tal y cual. Eso dice, pues puede ser casualidad. Imposible ser casualidad. O sea, tú te lees todo lo que quiere y tal. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente es que existieron, sino y que vivieron juntos y que eran Sí, colegas, sí. Y se sino inspiró en que, ambos personajes para sino que se ponerlos en sus inspiró que el que historias. le contó las historias era la misma persona o el mismo grupo de personas. O sea, y entonces dice, ¿y por qué sabes que se la contó? A lo mejor los conoció, porque los Juan Aldudo importantes que Cervantes pudo haber hablado de ellos ya estaban muertos cuando Cervantes pudo ir por la Mancha. No los pudo conocer. Hombre, pues a lo mejor estuvo en un mesón. Bueno, no hay mesón y en un mesón no yo hablar de ellos. No empecemos con la teoría de los mesones y de las tabernas, que ya empezamos, ¿no? Vamos a ver, señores. Tú vas a dedicar tu última obra, la que más quieres, que sabes que te estás muriendo. 4 días antes estás haciendo el prólogo de tu última obra, estás ya, ay, tal, y de pronto haciendo el prólogo de tu última obra,
Y el Sancho Panza de esa obra le llamas Antonio Villaseñor, vecino de Quintanar de la Orden, y lo has puesto porque lo has oído en un mesón, o es que es importante para ti. Ese, Es como eso de importante. alrededor, es Es importante para ti. importante, es una historia que tienes en la Es una cabeza y historia que que te le han tienes al lado. contado y que es una historia que te han contado completa de ese señor, que por cierto probablemente sea cautivo como él, ¿no? Ujú. Que tú has estado sentado en la mesa a largas horas, luengas horas ahí tranquilamente hablando con tu amigo Hidalgo, con el criado, con quien sea, y te va contando y tú vas anotando, y cuando te llega ya el momento de decir, oye, tal, ay, me acuerdo de eso que me contaron hace 10 años, 15 que lo tengo ahí anotado, me interesa mucho esa historia, papum, y la meto, ¿no? Y Y la la pongo. pongo ahí, ¿no? Y luego, máxime, cuando resulta que de pronto dices, ¿y eso cómo lo puede saber Cervantes? Cuando de pronto hay un documento, son muchos documentos, pero el principal, que es también de 1604, resulta que otro villaseñor de estos, de Quintanar de la Orden, está residiendo en Esquivias y le vende unas tierras a Quijada. Es decir, no solamente los Aldudo están relacionados con los Villaseñor, sino el Quijote, o sea, la familia, el Quijada, es decir, la familia que luego Cervantes utiliza como estandarte en el Quijote, pues también está relacionado con estos Villaseñor. Es decir, que vamos también relacionado, es decir, que los personajes reales, no te estoy hablando de literatura, Sí, 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 personajes reales sí. de esas familias, que luego nos las vemos aparecer en la novela, resulta que también se conocían y Son también eran personas documentadas, contemporáneos que y hacían existen sus documentos negocios, que hablan se de él. compraban tierras, claro, se vendían entre ellos. Entonces dices, esto no es casualidad, es decir, Cervantes está en Esquivias, está en Toledo, está en La Mancha si lo encontramos alguna vez. Yo creo que no hace falta. Está en Javier, Esquivias los y, apellidos claro, y Lobo, allí pues le hablan de una serie de personajes manchegos, de una serie de personajes tal. Dicen, pues este fulanito dice esto, entonces Cervantes lo anota, o de memoria probablemente lo anote, y luego llega y dice, en un momento determinado, dice, este material yo lo uso en mi novela. En los una ape- novela y luego en la otra y luego en la otra, ¿no? Y entonces, ¿eso en cuántas novelas se comprueba? Pues son muchas. sí, los apellidos No Lobo, solamente en el Quijote y Limeña, en Persiles, sino en muchas. Hipona, y estos apellidos que son redundantes en la época, en la obra de Cervantes, no hablo de Rincón y Cortázar, lógicamente, que tiene Sí. otra, Pedro el pero Rincón también es real. sí, sí, por eso digo que tienen otros nombres diferentes, ¿no? Pero bueno, que Sí. son Pedro el personajes Rincón era el alcalde de hermandad del pueblo de al lado de su mujer, que esa en la tenía, época en que estaba son Cervantes. historias que tú escuchas y simplemente las das forma a lo mejor. Porque Mm, como tú dices en tu obra, no es imprescindible estar en Barcelona para hablar de Barcelona y de sucesos que han acaecido en Barcelona. mm. ¿Verdad que no? Claro, es que y eso, fíjate, ese comentario lo han hecho muchas veces, ¿no? Diciendo, por ejemplo, pues esto, novelas estas que se han escrito sobre crímenes en París, ¿no? Y ha Mm. habido gente, y vamos, y el autor eso nunca había estado en París. Y escribió eso, mucha gente tal. Iba a decir, y Ángel, tú has escrito una novela sobre Japón y no está en Japón, pero es que has estado en Japón, y entonces se Sí, me acaba el argumento. yo sí, Pero, yo sí. Yo y sí, muchas y veces. además en Kioto, que es donde, pero verás, hay otra novela, Los viajes de Marco Polo. Los viajes de Marco Polo suponen que Marco Polo, veneciano, estuvo en China y llegó a Ujú. ser incluso gobernador. El emperador le dio uno de 60.000 cargos que debía haber en China también al servicio del Sí, imperio, sí, pues le sí. dio uno a Marco Polo. Por lo que Hay dicen, quien dice, allí hacían unos exámenes para entrar complicadísimos, ¿eh? sí, Wow. sí, no, pues hay quien dice que Marco Polo jamás pisó China. Y Sí, sí, hay quien lo dice y se sí, sí, lo he basa en lo leído también, siguiente. sí. Sí, Sí. Marco Polo era comerciante, claro, Mm, era comerciante, pero Marco Polo probablemente se quedó en el cruce de las caravanas de la ruta de la seda y oía a los caravanistas que venían de China historias que él escuchaba y luego transcribió como si fueran propias, ¿vale? Pero ¿por qué dicen los eruditos que Marco Polo jamás estuvo en la China? Porque Marco Polo era comerciante y en sus viajes de Marco Polo jamás cita el papel moneda, algo mm, que un comerciante tenía que conocer necesariamente. Y en la China existía el papel moneda cuando señor Marco Polo sitúa sus historias. mm. Entonces, de haber estado allí, habría visto el papel moneda, pero eso lo Y lo hablaba habría de dicho, ¿no? maneras. Y hay unas Porque, cosas como estás diciendo tú en el caso de Cervantes, hombre, ya digo que hay autores para todo, pero que destacan muy poco, los analistas de Cervantes lo destacan muy poco, es esta condición. Vamos a ver, Cervantes, Cervantes, y me van a matar por esto, Cervantes fue un broker que escribía. Entonces, como tú eres un informático que escribe.
Entonces, y entonces ya te lo comenté cuando te acuerdas que cuando hablamos, que comentamos, en tu novela se ve muchísimo la influencia de tu profesión. Siempre se desliza, lo que acabas de decir, ¿no? Y si uno es esto, al final se desliza. Y Cervantes se dedicaba a los negocios, era un que era, se dedicaba, era, cobraba Sí, era impuestos, cobraba recaudador, deudas, también fue cobraba tal, recaudador. no sé qué, embargaba, ¿no? Embargaba de trigo, aceite, ¿no? De cuando iba por Andalucía y eso se ve muchísimo en el Quijote, mucho más de lo que quieren reconocer los cervantistas. Se ve mucho más que, o sea, tú decís, hombre, se ve Ariosto. No, mira, yo veo más cuando, ¿sabes? Cuando uno de los episodios, hay muchos, ¿no? Cuando habla del Quijote realmente es un libro de viajes, ¿no? Entonces está siempre viajando, ¿no? Entonces, eso es autobiográfico de Cervantes, ¿no? Está siempre viajando porque Cervantes viajaba, ¿no? Entonces, pero cuando entra en la casa del Caballero de Verdegabán, ¿no? Cuando entra en la casa del Caballero de Verdegabán, resulta que el hijo del Caballero de Verdegabán es poeta, ¿no? Bueno, ¿qué crees que él describe? Cuando él entra por la puerta, él se va allí a ver los libros, dice, no, no, no. Bueno, sí, el hijo poeta tiene allí una biblioteca arriba con muchos libros. Dice, pero yo aquí lo que veo son tinajas del Toboso, veo no sé qué de aceite y veo no sé qué. O sea, él entra por la puerta y lo que estoy diciendo, mira, tinajas, dinero, dinero para acá, dinero Y para el allá queso, y no sé qué. Es y el decir, queso de la Mancha. y el queso, es decir, de formación profesional. Vamos, Sí, el sí. que hacía Cervantes cuando entraba abría una puerta, a ver qué puedo embargar. A ver qué, porque es mi profesión, esto me dedico yo. A ver esto, ¿cuánto vale? ¿Cuántas arrobas? Tanto retrigo, tanto no sé qué, tantas cámaras, no sé qué. Aquí hay tantos maravedíes, tanto puedo coger. Y eso es lo que estaba pensando. Más que en los libros, señores, lo siento. Era un broker y un comisionista. Jordi Gracia dice, Jordi Gracia, que ahí tiene una biografía, que es catedrático, que yo no, pero él sí, y dice que era el cobrador de Eufrat del siglo XVI. Más o menos, sí, porque se dedicaba precisamente a eso, a recaudar. La última pregunta. ¿Cómo pueden acceder tus lectores a tu trabajo literario? Hombre, lo Pu- tiene muy sencillo ¿Publicas, porque publicas con Penguin Random House, sí, claro, claro, al en publicar con Canon? Penguin ¿Publicas está en con, todas partes, evidentemente está en Amazon, importantes pero está en la editoriales, Casa del verdad? Libro, están en todos, en cualquier librería que lo podéis buscar, ya veréis, en cualquier librería de confianza os lo puede traer, o sea, sin problema, ¿no? Porque es Penguin Random House y entonces pueden leer. Y sinceramente, de verdad que es sorpresivo, claro. Ahora que lo que preguntaréis y diréis, mira, es que estamos oyendo ahora mismo lo de Cervantes en Córdoba, ¿no? Que han descubierto no sé qué, otros dicen que no. Es que, claro, se dicen tantas cosas a saber si qué diferencia el tuyo y tal. Bueno, la diferencia entre que evidentemente hay tantas teorías, ¿no? Y son muchas de ellas muy locas, ¿no? El cervantismo ya tiene una palabra hasta para esto, lo llaman cervantismo esotérico, desde Benjumea, Díaz de Benjumea, ¿no? Inauguró el cervantismo esotérico, imagínate, ¿no? Casi mágico, ¿no? Pues se dice, ¿y entonces qué diferencia lo tuyo? Pues está documentado. O sea, es decir, que está documentado lo primero, es decir, no es una cosa que yo diga, ¿sabéis qué creo que suele pasar? Que la gente marca una hipótesis, dice, pues este es mi pueblo, este es el lugar de la Mancha, o yo creo que es esto, y entonces yo dirijo hacia allí. No, yo he hecho lo contrario. Yo he llegado a un archivo, he llegado a otro, he llegado a otro y otro, he cogido todos los documentos, he hecho un despliegue, nosotros los archivos lo llamamos despliegue, ¿no? Y lo que hacemos siempre, ¿no? Coger todos los papeles y tirarlos por el suelo. Bueno, virtualmente, no lo he hecho, pero Sí, sí, por el suelo. Y entonces digo, ahora esto que veo aquí, este dato, tanto, 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 tanta fecha, tanto no sé qué, no sé cuánto, el otro personaje, el otro, vamos a ordenarlo de una forma que quede coherente, que yo sea capaz que esta pieza, este puzzle, que es un puzzle, a ver cómo puede quedar de la forma más lógica. Y esto es el libro. Es decir, intentar ver por qué te aparece este sitio, por qué te aparece el otro, por qué hacer, sin contar nada de lo que se ha dicho anteriormente. Es decir, oye, pero es que tienes que... No, 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 no. O sea, a mí me da igual. Me da igual porque lo que ha hablado, lo que ha dicho Martín de Riquer y dijo, por ejemplo, que dijo que el realismo del Quijote empieza en el capítulo 50, Juan Aldudo se lo carga directamente. No, pero es que era un académico. Él no conocía ese documento. Entonces, yo sí lo conozco. Entonces, a mí me da igual que lo diga Martín de Riquer o lo diga lo diga, vamos, Aurora Ejido, que es también académica, ¿no? Me da igual. Este documento pone que había un Juan Aldudo y Juan Aldudo existía. Punto, lo diga quien lo diga. O sea, es que está ahí. Entonces,
Resulta que una vez que tú unes todas esas piezas, pues surge esto. Entonces, claro, sinceramente, es una teoría que intenta ser coherente, no la verdad, sino intenta ser coherente. Y entonces, desdeñando un poco todas las ideas, decir, no, no, es que Cervantes no es realista, no es que Cervantes no era autobiográfico, no es que Cervantes se fue a cautiverio en 1580, no, no, no me lo creo. A ver, ¿dónde está el documento? Ah, lo pone, me lo creo. No lo pone, es una idea Hay que más preguntas, señoría. No hay pruebas, no hay pruebas, ya está. no lo dice. Esto está, yo te digo, yo sí te digo que venía Juan Aldudo, que hay un Pedro de Lobo, ¿no? Que aparece en la segunda parte, en la carta de Teresa Panza, que Pedro de Lobo era un personaje que existía, te digo, mira, mira, archivo tal, folio tal. Ahora Claro. usted dígame también lo mismo. No, es que Cervantes leyó a eso y tal. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque seguro que estuvo en el palacio de tal duque y lo leyó. ¿Dónde está el documento? No, Hay, pues eso a hay usted no un me lo creo. palacio policial que dice, no supongas, investiga. Mm, Suponer es muy sencillo. Yo supongo que, claro, pero mm. pruébalo, demuéstralo, verifícalo. Esto ya digo, es intentar unir y además, sinceramente, hay una amiga mía que es la vicepresidenta ahora mismo de los Cervantistas, que es majísima, que es Alicia Villar, ¿no? Que es profesora en la Universidad Internacional de Valencia, ya digo, vicepresidenta de los Cervantistas, ¿no? Y tal, y que ha hecho en una revista del CSIC, que ha hecho una reseña sobre este libro precisamente, ¿no? Y que ella dice que lo que más le sorprende de mí es no ya la verdad o no, porque ahí no se mete, ¿no? No se va a meter si es más atinado, no más atinado, más interesante, no, sino cómo intentas por eso os digo a los lectores, ¿no? ¿Cómo intento, o ella me dice, cómo intentas que unir todo? O sea, unir Galatea, Persiles, Quijote, novelas ejemplares y tal, y que todo sea coherente. O sea, es decir, porque una de las cosas que suele tener claro, como realmente hay toneladas de bibliografía sobre este tema, entonces, casi todos los especialistas pues se dedican o al Quijote, toda su carrera, 30 y 40 años, solamente una obra, al Quijote, o solamente a esto, o solamente al Persiles, o solamente a tal, ¿no? Y publican todo esto, todo, capítulo por capítulo solamente de ahí tal. No, no, dice, tú es que lo ves todo globalmente. Y es que yo creo que es como hay que verlo. Es decir, que tú, que los mismos temas de los que habla en la Galatea, o los mismos temas de los que habla el Quijote, y los mismos personajes, los mismos temas, la misma geografía, es lo que luego habla en el Persiles. Y luego lo que habla en el coloquio de los perros. Y lo que es que está hablando de lo mismo. Y entonces, claro, la gente se queda como un poco y tal. No, no, si es que tú y yo ahora mismo, Podemos decir, para terminar, ¿no? La sí. cuestión de, por ejemplo, que es uno de, yo creo que es un poco la conclusión de todo, ¿no? Yo lo que veo en Cervantes son unos ciclos, ¿no? Es decir, unos ciclos es una narrativa. Entonces, que es lo que yo veo a la hora de ordenar todos esos datos, me salen unos ciclos. Es decir, que Cervantes, cuando estaba en Sevilla, pues se empapó de personajes y de historias de Sevilla. Y las anotaba y él las guardaba. Cuando llegaba a Esquivia, pues a Toledo, pues ahí anotaba. Cuando iba a Italia, pues anotaba. Cuando iba a Valladolid, pues anotaba, ¿no? Y entonces hay una serie de obras que se pueden agrupar por esas geografías, ¿no? Y por esas épocas. Y entre esas épocas donde él escribía. Y entonces tú llegas y, por ejemplo, en Toledo, ¿no? Que es a mí lo que más me gusta, ¿no? En Toledo, pues tienes 6 obras. Tiene el Quijote, pero también tienes la Ilustre Fregona, tienes la Fuerza de la Sangre, tienes Rinconete y Cortadillo, tienes personajes en la Gitanilla, tienes el entremés entremés de los retablos de las maravillas, es decir, tienes una serie de... Entonces él llega allí y entonces hay idea una serie de obras y ahí introduce una serie de personajes que vivía ahí. Cuando fue a Valladolid, de allí, y cuando fue a Sevilla, pues de Sevilla. Y entonces, esto que veis, que dice, bueno, eso es muy lógico, eso lo hace todo el mundo. Pues en Cervantes no se admite absolutamente para nada. Francisco, Francisco Javier Escudero, buen día. Nos vemos mañana en Tomelloso, Nos vemos en Tomelloso, ¿eh? en, Vamos, Patria del Vino, iba a decir. en No la, sé si. en la Espera, biblioteca dedicada al autor de Plinio, a García Pavón. aquí, claro, a García Pavón, sí, señor. Ahí Sí, estaremos. señor, que a mí me gusta mucho, costumbrista. Gracias por estar en la aventura de leer. Y la última pregunta que te quería hacer es, ¿cómo podemos contribuir los escritores a que la gente lea más? ¿Qué podemos hacer? Es culpa nuestra. Nosotros es difícil. Nosotros, vamos a ver, esto es, como se suele decir, es un problema de educación, pero también es un problema de inercia. Cuando se habla de educación siempre se echa la culpa a los maestros, ¿no?
Y yo no creo que a los profesores hay que echarle la culpa, ¿no? Evidentemente, ¿no? Claro, es un problema de educación y tal, de educación, es decir, claro, es que claro, no se enseña bien, no, no, el problema también es una cuestión de inercia, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos con la deriva de los tiempos, ¿no? Esa cada vez exigir menos, menos esfuerzo, y en la educación también, por supuesto, ¿no? Y entonces se exige menos esfuerzo, en vez de coger y decir, vamos a admitir que sí hay que tener un 40%, un 60% de fracaso escolar, que no importa. Pero oye, mira, nosotros vamos a hacer tal, pero hoy está muy mal hablar de las élites, ¿no? Y decir, no, es que yo he visto libros enteros y tú también los habrás visto, hay libros enteros sobre este tema, ¿no? Es decir, libros enteros diciendo, no, 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 es que privilegiar a un señor que trabaja y a un señor que estudia mucho es que es minusvalorar al que va el último de la clase. Entonces, lo que tiene que hacer ese señor es parar, frenarse, es como decirle al que va corriendo mucho en el maratón, párate, frena y espera al último, para que seamos todos iguales, ¿no? Entonces, es una ideología, está claro, ¿no? Entonces, ¿por dónde voy? ¿No? Está claro por dónde Sí, voy, sí, no, eso una es un ideología. disparate, Entonces, lo dios que se como lo pretende que quieres. se pretende que estemos todos iguales, y entonces al que asoma la cabeza se le corta y pataplín. Entonces, claro, es una inercia. Y entonces, claro, en esta inercia que ahora encima viene la inteligencia artificial, que nos va a ayudar mucho, pero nos va a hacer cada vez más tontos, evidentemente. Eso lo podrías hablar tú más, que sabes mucho más de esto que yo. Pero si tienes a alguien que te lo hace, no lo vas a hacer tú, eso para empezar. O sea que ya esfuerzo cero. Entonces, claro, resulta que es una inercia, es una tendencia a decir que todos seamos iguales, a decir que da igual que no, frenar al que quiere esforzarse. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Pues que realmente todo este grupo de gente que dice que apoya, que eso me duele mucho y lo vamos a decir aquí claramente, me duele mucho que, claro, que dicen, nosotros queremos a la cultura, pues en un momento determinado, señores, cuando de pronto hagáis vuestra obra de teatro y hagáis vuestra película, nadie va a ir a verla porque no la entienden. Y entonces, ¿qué nos dice? No la entienden, no la entienden. Y de hecho, ayer mismo leí un artículo sobre una obra de teatro buenísima que estaban estando en Madrid que no se había llenado ni la mitad. Y la van a tener que suspender. Con actores muy profesionales y una obra súper buena, súper tal. No va a nadie. A las películas, al cine, no va a nadie. Y entonces, claro, ¿qué nos dicen a los escritores? Los mismos editores, y a ti te lo habrán dicho igual que a mí, ¿no? Oye, baja el nivel. Hoy mismo me lo ha dicho. Mi editor, uno, me ha mandado, dice, oye, hoy mismo, pero el año pasado me lo dijeron igual, pero este año igual. Oye, coge, baja el nivel. A Humberto Eco se lo dijeron con el nombre de la rosa. Mm, Oye, Humberto Eco, y te estoy diciendo 20 años, 25. Humberto Eco sí, está sí, muerto ya, el hombre. Le dijeron, oye, que el nombre de la rosa no se entiende, bájalo, como ha hecho Trapiello con el Quijote. Haz una versión que se entienda, que es que la gente no lo lee porque es que no se entiende. Entonces, claro, nos ya, dicen, baja, 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 baja. Dices, ya, vamos a ver, ¿y en qué momento vamos a tener que decir a la sociedad, sube, sube, sube? Porque si bajamos, entonces vamos a hacer todos los libros de autoayuda. ya. Vamos a hacer todos los libros de autoayuda y de fitness. Ponte Está, tú, en vez de hablar de Japón, ponte a hablar de fitness o de comida. Entonces, está, claro, está venderás. claro que no es fácil, está claro que no es fácil. Muy bien, pues hasta aquí la aventura de leer, en esta ocasión con Javier Escudero y las otras vidas de Don Quijote. Se presenta una vez más, porque ya se ha presentado en muchos sitios, se presenta mañana en Tomelloso. No se lo pierdan. Pues Javier, muchas muchísimas gracias, Ángel, gracias. por llamarme. Muchísimas gracias. No hay por qué.